minuto es hora de analizar y debatir los temas del día aquí en Noticias RCN en la mesa ancha. Hoy nuestro panelista invitado es Fernando Rojas. Fernando, bienvenido. Maritza, muchas gracias, buenos días. Muy contento de compartir este espacio acá y bueno, arranquemos. Arranquemos. Un saludo también, por supuesto, a los que están aquí ya inscritos permanentes en la mesa ancha, Juana y Julio. Bueno, vamos a arrancar hablando del tema del presupuesto general de la Nación. Ayer finalmente en el Congreso de la República se decidió aplazar el debate que estaba programado para hoy. Eso pone muchos aprietos o muchas inquietudes sobre el presupuesto. ¿Será que lo va a aprobar el Congreso de la República? ¿Será que finalmente va a salir por decreto? ¿Qué pasa si sale por 523 billones de pesos? ¿Qué pasa si esto, o lo que muchos dicen, y es que esto ya significaría que la reforma tributaria se cayó porque no se aprobó el monto del presupuesto? Julio. A mí me preocupa que a veces pensamos en el presupuesto del Estado como siempre más es mejor, ¿no? Como si entre más fuera el monto, pues todos estamos más felices, el país avanza. Digamos, es más complejo que eso, es una visión un poco reduccionista. Lo primero que tenemos que entender es que en la sociedad, y no solo en la colombiana, en cualquier sociedad, los recursos son escasos y hay que tomar decisiones sobre cómo dividir esos recursos entre el Estado y el sector privado. Y lo que hemos tenido durante las últimas décadas en Colombia es un Estado que se expande y sobre todo en los últimos años una economía que está estancada. Entonces no podemos ordeñar a la economía privada, es decir, a las familias y a las empresas indefinidamente, porque cada peso que llega al Estado es un peso menos que no pueden gastar las familias y que no pueden invertir las empresas, y eso tiene costos en términos de bienestar y desarrollo. Dicho eso, pues aquí tenemos un presupuesto que lo han dicho todos los centros de pensamiento económico, está desfinanciado, no solamente por la partida de los 12 billones, que eso sí está totalmente en el aire, pues digamos es se construye sobre un proyecto futuro de reforma tributaria, sino otros rubros del presupuesto pues están hechos sobre cuentas, dijéramos, alegres, ¿no? Este ministerio nos tiene acostumbrados a ese tipo de cuentas. De hecho, este año al ministro Bonilla le tocó recortar el presupuesto que se había aprobado el año pasado. Y eso nos deja entrever que el presupuesto, al final de cuentas, es una aspiración de gasto, que si no se concreta los ingresos que están ahí escritos, pues no vamos a poder gastar. Este año pasó eso. Sobredimensionaron el presupuesto de gasto y pues a final de cuentas no llegó toda la plata que esperaba el gobierno y les tocó recortarlo. Así que si se vuelve a repetir, el año entrante veremos de nuevo al ministro recortando en la marcha el presupuesto. Ahora bien, lo que sí pasa con un presupuesto exagerado es que obliga una reforma tributaria, porque nos dicen, bueno, para llegar acá tenemos que meter la reforma tributaria, y yo creo que hace bien el Congreso en este momento de la economía del país. No podemos apretarle más las tuercas ni a las familias ni a las empresas. Pero ¿qué pasa si el gobierno saca el presupuesto por decreto ahora, y por 523 billones? Maris, yo creo que es importante hablar que en este momento estamos en una especie de trancón legislativo. También. Resulta que entonces se niega el presupuesto, pero hay dos opciones y se presentaron dos. Angélica Lozano y Efraín Cepeda presentaron dos propuestas alternativas que también fueron negadas, una de 499 billones y una de 511 billones. Pero también el mismo Congreso decidió no aprobar esos montos y el mismo Congreso no ha llegado a un acuerdo sobre el monto que ellos podrían llegar a aceptar y a pasar y que se le podría imponer al gobierno nacional. Entonces, listo, no se llega a un acuerdo en 3 semanas y ahí se cumple el plazo para que el gobierno pueda pasarlo por decreto. Puede pasarlo por decreto, pero por un monto que sea aceptado por el Congreso, porque si no la Corte lo puede tumbar. Entonces digamos que no es tan fácil y no lo tienen tan ganado, y ahora la discusión está, ¿se debate la reforma tributaria al mismo tiempo del presupuesto o se deberían debatir si se pasa el presupuesto por un monto menor, después la reforma tributaria para compensar lo que no se logre acordar el presupuesto? Fernando. Maritza, yo creo que esto tendría 2 o 3 elementos adicionales para la conversación. Lo primero es que es muy difícil entender este debate sobre el presupuesto sin tener en cuenta las pujas que se están llevando a cabo por las otras reformas. Claro. Sí, aquí hay una acción concreta, consciente del Congreso de agenciar temas, de valorizar sus apoyos y de tratar de encontrar los recursos y, digamos, encontrar que sus agendas se vean reflejadas, sobre todo en un momento en el que llegan elecciones, se avecinan elecciones a Congreso, hay unos poderes regionales que todavía no se han consolidado, entonces eso está ahí presente. Y lo segundo, que es tal vez lo que más me preocupa a mí, es que hay un debate sobre plata, pero no hay un debate sobre los problemas que tiene Colombia
y qué plata necesitamos para resolverlos. Entonces, el problema que estamos teniendo hoy es que no hay una reflexión de fondo de ninguna de las dos partes sobre qué vamos a hacer en temas de política social, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver el tema del hambre? ¿Cómo vamos a resolver el tema del acceso al empleo de los jóvenes, de las mujeres, de los mayores de 50 años, que pues, cada vez hay más personas que no pueden estar en el mercado laboral? ¿Y eso cuánto nos vale? Esa reflexión yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque si lo pensáramos como en los recursos que tiene una familia, pues yo no puedo seguir pensando en tengo una plata y me la voy a gastar, pero no sé si esa plata realmente responde a la raíz de la situación en la que yo estoy inmerso. Entonces yo creo que hoy hace falta esa discusión. Finalmente hay unos procedimientos digamos, parlamentarios para que eso pueda pasar, hay unos contrapesos que pueden estar ahí, pero lo más grave para mí es que en este debate no se tengan en cuenta esos problemas y que el próximo año, independientemente del gobierno que sea y de si lo está haciendo bien o no, pues no se encuentren los recursos para responder a problemas que la gente vive en su día a día. Y hay otros temas que también son transversales en esta discusión y que por supuesto para las personas, que es un poco lo que está trayendo aquí Fernando, también son importantes, y es el tema de los escándalos por derroche que hay en el gobierno nacional, de la baja ejecución de las entidades que no están funcionando. Se nos acaba el tiempo para este tema, vamos a pasar al siguiente tema, y es un documento oficial que se conoció de la DIPOL, al que tuvo acceso a Noticias RCN, en el que la DIPOL niega que ellos o hayan comprado o hayan utilizado o tengan en su haber algún software llamado Pegasus, o que hayan hecho algún tipo de seguimiento. Esto en respuesta a un derecho de petición que envió un estudiante universitario de Antioquia. La DIPOL oficialmente le responde y le dice, aquí no hay nada. Incluso hay una parte en esa contestación en donde dicen, no tenemos conocimiento de tales señalamientos. Y cuando hablan de tales señalamientos, hablan de lo que dijo en una locución el presidente de la República. Entonces, ¿de qué estaba hablando el presidente? ¿Con qué elemento salió a esa locución si él estaba señalando a la DIPOL y no le preguntó antes a la DIPOL? Fernando. Maritza, este es otro tema de esos que son súper difíciles en nuestro país, sobre todo porque, primero, el problema que se está enfrentando no puede ocultar que es una práctica común y recurrente de parte del Estado. Sí. ¿Cierto? Eso es una cosa que no se puede negar. Sobre todo porque es que también, digamos, el Estado debe tener unas capacidades de inteligencia, ¿no? Claro. Entonces, hasta dónde deben llegar es lo que hay que regular, hay que establecer. Hemos tenido, pues, muchos hechos de conocimiento público donde el Estado ha utilizado de manera, por llamarlo, irregular, estas herramientas que llevan, pues, a interceptar personas a las que no debería interceptar, y eso genera una inseguridad pues que es muy difícil de combatir, pues porque ninguno de nosotros está pensando, ¿será que mi celular sí está? ¿Qué está pasando? Eso es una cosa que no se debe perder. Lo segundo, yo creo que aquí hay un tema de confianza muy difícil. ¿Por qué? Porque independientemente de si yo estoy de acuerdo o no con el presidente está utilizando una fuente de información oficial, que es la que le permite a él decir, ojo, que se movió esa plata. Y se movió de manera irregular, ¿cierto? Eso es lo que él plantea ahí. Lo que sale la DIPOL a decir es, nosotros no tenemos el software. Entonces, para nosotros, para la ciudadanía en general, es, si hay una unidad que monitorea el lavado de activos y dice que hay un problema en esa plata, pues yo le pongo cuidado. Pero si la DIPOL, pues que uno cree en la policía y dice que no está, entonces la pregunta es, ¿a quién le creo? Porque no estamos hablando de chismes, no estamos hablando de rumores, no estamos hablando de corrillos, estamos diciendo que en este momento, por la información que tenemos, sí, hay dos documentos que tienen una institucionalidad que chocan y que no nos permite realmente saber si realmente pasó o no pasó. Sí, pero y para pasar a nuestros siguientes panelistas, la responsabilidad un poco del presidente de la República no era antes de presentar ese documento, que no es un documento, digamos, oficial, pero no del Estado colombiano, sino del Estado sueco, contrastar primero con las fuentes internas, buscar realmente aquí adentro dónde está, porque la Fiscalía también lo niega, la DIPOL lo niega. Yo creo que se ve claramente es que hay una total desconfianza del presidente en la DIPOL.
Entonces hay un contraste claro, aunque al frente está, y una lucha, está el general Salamanca, y que es su mano derecha también, una lucha de desconfianza enorme en este momento entre el presidente y las direcciones de inteligencia, que esto es bastante grave. También es cierto que perfilamientos en Colombia han existido, perfilamientos ilegales, perfilamientos que han llevado a la muerte de líderes y lideresas sociales en todo el país, entonces esto es un tema bastante serio. Y creo que está perdiendo la seriedad por la misma locución del presidente. ¿Por qué sacar este escándalo en este momento y de una manera súper llamativa y hacer todo el escándalo y no de hacerlo, digamos que de una manera mucho más tranquila, con tiempo, cuando esté consolidado o cuando hubiera podido demostrar algo mucho más fuerte? Aunque pues es normal que la DIPOL diga no tenemos rastro de esto, porque lo que denunció el presidente es que no había rastro de dónde salió la plata y cómo salió solo en efectivo, ¿no? Entonces sería hasta normal y como que todo se va hilando. Pero ahora Pegasus está acá, quién lo tiene, por qué, a quiénes perfilaron, si perfilaron, y esto crea, yo creo que una inseguridad muy grande en la población y digamos que en la gente que es activista, en los políticos, en la gente que se mueve en el campo político, es bastante grave. Ahora, una cosa que me parece indiscutible es que esta también ha sido una demostración de cómo el presidente sigue poniendo la agenda de debate público. Pegasus la sacó en el momento del paro nacional y se volvió el centro del debate y ni siquiera tuvimos tiempo de analizar el posparo de los transportadores, sino que pasamos directamente a la DIPOL y esto demuestra la destreza que tiene el presidente para poner los temas en la agenda pública. No, coincido con Juan y con Fernando que hay una situación que hay que investigarla porque el Estado colombiano tiene un pésimo récord de respeto de la privacidad de sus ciudadanos y por supuesto que ha ocurrido en el pasado, en gobiernos anteriores, casos que todos hemos conocido y ha ocurrido en este. Ayer también conocíamos declaraciones de un agente de la policía hablando sobre las supuestas interceptaciones que se le hicieron a la señora Marelvis, pero lo que genera suspicacias en todo caso es pues, el timing de estas denuncias, ¿no? Unas denuncias que ya se conocían desde hace meses, pero que surgen en un momento pues crítico en términos de lo que estaba ocurriendo con el paro de los camioneros. Y el otro elemento que es difícil, en este caso, es algo que reconoce incluso la propia fiscal, estos software y estas operaciones son muy difíciles de rastrear, son software que están diseñados precisamente para no ser rastreados, entonces aquí comienza a mezclarse lo mítico con lo real. Sí es algo difícil de rastrear, pero en la narrativa queda, digamos, la sensación de que es cierto, pues, digamos, es la historia perfecta, porque es una historia difícil de verificar y ahí es donde se multiplican las suspicacias sobre las razones políticas de fondo por las cuales se pone este caso de Pegasus sobre la mesa. Bueno, pues señores, muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en la Mesa Ancha y de Noticias RCN. Maritza, muchas gracias a ti, a Julio, a Juana y a ustedes y pues bueno, esperemos que nos veremos en otra ocasión. Que esto se repita.